Hola, mis queridos amigos de Frater TV. Bienvenidos a otro programa de Los Espíritus Hablan. Vamos a continuar con el mismo programa de la semana pasada. El tema es el pensamiento como co-creación. Vamos a ver un poquito más y aprender más cómo controlar nuestros pensamientos. De nuevo, Juan Mancini desde Argentina nos acompaña. ¿Cómo pueden los espíritus influir en nuestros pensamientos, llevándonos a co-crear escenarios positivos o caóticos o negativos? Emmanuel nos dice que en los dominios del cosmos vibra por doquier la influencia recíproca. Y nos aclara y nos dice, el cambio de posición, igual que el renovarse, es obra de principios generales de interdependencia y repercusión. El reflejo esboza la emotividad plasma la idea y la idea determina la actitud y la palabra que está a su vez comandada por acciones. Respiramos en un mundo al cual dan forma las imágenes que proyectamos y las imágenes que recibimos. ¡Qué cosa! Todo es a través del pensamiento. Vivimos en un mundo aunque sea de encarnados, pero nosotros reflejamos las imágenes de otras personas. Nos sentimos influenciados de esa persona. De ahí se explica por qué el de las masas, ¿no es cierto? Porque influye. Pero cuando hablamos de influencia de los espíritus, vamos a aclarar este punto, Esteban, que nosotros también somos espíritus, nada más que tenemos un cuerpo. Claro. Influimos sobre la otra persona. ¿Cómo influimos? Con nuestro accionar, con nuestra vibración. Bien dice acá Manuel, somos vibración, acá lo dice bien claro, ¿sí? Vivimos en los dominios del cosmos y vibra por doquier la influencia recíproca. Somos una vibración. Nosotros somos antenas, recibimos y emitimos lo que nosotros queremos recibir y emitir para ello. Entonces, ¿cómo los espíritus van a influir? Claro que nos influyen los espíritus, encarnados y desencarnados. De ahí se entiende por depende también la tonalidad, la afinidad, la evolución que tengo. Tiene que ver también cómo me meritúo yo como persona, porque siempre hay gente que va a influir más sobre mí que otras. Ejemplo, Esteban. Hasta la lectura ya hecha por espíritus encarnados nos influye. Ejemplo, el Evangelio según el espiritismo. ¿No influye en vos? Y estamos hablando de los espíritus que lo han escrito más de 150 años atrás. Las enseñanzas de Jesús hace 2000, más de 2000 años. ¿Cómo influye en ti si Jesús no está encarnado? Tiene que haber un hecho mental para influir sobre nosotros. Tiene que haber una vibración que entre en mí para influir en nosotros. Las enseñanzas orientales, tan cercanas a la doctrina espírita, ¿cómo influyen en nuestras vidas? O sea que lo hecho, lo concreto también es parte de un pensamiento que está concreto en la tierra, un libro, un pensamiento, una palabra, que vino del mundo de las ideas y sigue influyendo porque tiene esa egrégora, esa vibración que todavía sigue emanando en cada uno de nosotros, hacia cada uno de nosotros. Claro. El Y recuerdo de yo un ser querido, por ejemplo. una vez oí decir a Haroldo Dutras en una conferencia que él estaba hablando también precisamente del pensamiento y dijo que no puede haber un vacuo de pensamiento. Nosotros constantemente estamos pensando en algo o en otra cosa, pero que el pensamiento débil siempre es sustituido por el pensamiento más fuerte. Entonces, si nosotros no nos encargamos, es como el caballo, si uno no se encarga del caballo y controla el caballo te controla a ti. Y que eso también no es solo los pensamientos te controlan, sino que un espíritu, si tus pensamientos son débiles, un espíritu más fuerte va a entrar a controlarlo también. Entonces, pero el vacuo no existe, ¿no? Siempre hay alguien en control del pensamiento, o sea, o nosotros controlamos nuestro pensamiento o le abrimos la puerta a otro espíritu
que controle el pensamiento, ¿cierto? Y es lo mismo que, como tú decías, en los encarnados, si hay 3 personas cenando y nadie quiere decidir qué quieren cenar, va a haber una persona que va a entrar y va a decir, usted come esto, usted come esto, usted come esto, y yo como esto, y se acabó, ¿cierto? Aunque no Es te lo guste. mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero tienes razón. Y los espíritus también influyen para el bien, porque esta pregunta puede Claro. entenderse que nos influyen para el mal. Para el bien. Mira esta parte que nos dice Manuel. Quien presta ayuda recibe ayuda silenciosamente. Descubre la más segura fórmula de adaptación a los procesos evolutivos. Qué interesante, este es el capítulo 3 del libro Pensamiento y Vida, que nos habla justamente de una palabrita interesante que es cooperación. Los espíritus nos influimos permanentemente en esa cooperación, cooperamos mentalmente entre nosotros, ¿sí? Y cuando hacemos una oración, estamos permitiendo, damos la entrada a los espíritus buenos para que influyan buenamente sobre nosotros. Pero cuando insultamos, cuando nos ponemos enojados, cuando, como dice Lettebetter, uno de los autores interesantísimos que hablan del pensamiento, el poder de pensamiento de Debater, es de Debater, algo así se escribe, que es un pensamiento de la teosofía, donde toma el espiritismo gran parte, por lo menos nosotros en Argentina estudiamos mucho esos autores, en los cuales, para entender, habla y nos dibuja cómo nuestros pensamientos crean nuestras auras, que eso es interesante. Y vamos a estar enojados y vamos a estar encerrados en una burbuja de tormenta. Así nos dice, y bueno, atraemos tormenta, atraemos espíritus bajos. Claro, claro, claro. Ejemplo, André Luis, ¿cómo se creó el umbral? ¿Qué es lo que dice cómo se creó? Por los pensamientos de los encarnados está el umbral. Porque Colectivos, si ¿no? nosotros tuviésemos pensamientos de luz, fuésemos espíritus evolucionados, no tendríamos umbral en la Tierra. O sea, no tendríamos que pasar por un filtro. Entonces, eh, tenemos que meditar en ese tema. Creo que tenemos que, inclusive los espiritistas, tenemos que volver a replantearnos un tema primordial que es el pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios primero nos pensó. Somos pensados por el Padre, por dentro del amor. Entonces, si el Padre nos piensa, ¿cuán importante es el pensamiento? Nos dio una herramienta para manejarnos. Con ella creamos, con ella vamos, con ella hacemos, con ella deseamos, con ella hasta inclusive formamos nuestro propio perispíritu, o lo debilitamos, o lo destrozamos. Estoy tocando diferentes temas, pero son todos temas que debemos estudiar, especialmente los que están aquí escuchándome. Entonces tenemos que replantear qué es nuestro pensamiento, qué lugar ocupa en mi vida. Yo te lo puedo decir desde mi propia experiencia reciente. ¿Qué lugar ocupa en mi vida? Y soy espiritista convicto, convencido, perdón, y sin embargo, tuve que vivir una experiencia para saber hasta dónde mi pensamiento puede llegar hasta mí. Mm, Nunca es así es, tarde para aprender. claro. Y cuéntanos cómo lidiar con los pensamientos negativos o destructivos que surgen en nuestras mentes durante el proceso de co-creación. Vamos a ir un poquito a nuestras bases, ¿no es cierto? Este libro hermoso, gran libro, Gran hermoso libro. libro, gran libro, muy poco estudiado por los espíritas.
lamentablemente, porque nos vamos a libros mucho mayores y nos olvidamos que si no tenemos esto, no podemos entender lo otro. Mira, la pregunta 469 dice, ¿cómo podemos neutralizar la influencia de los espíritus malos? Porque a este punto vamos a hablar, porque en realidad los pensamientos negativos vienen, justamente se crean porque los espíritus malos nos ayudan a nuestro estado vibratorio. Pero mira lo que dice, haced el bien, poned toda vuestra confianza en Dios para lograrlo. Así rechazaréis la influencia de los espíritus inferiores y destruiréis el imperio de los que quieren ejercer sobre vosotros. Que esto también tiene que ver con la pregunta anterior que hemos hablado recientemente, ¿no es cierto? Porque es como pienso, como yo atraigo. Nos dice acá un poquito León Denis, nos habla que si meditamos sobre asuntos elevados, sobre la sabiduría, el deber, el sacrificio, nuestro ser se impregna poco a poco de las cualidades de nuestro pensamiento. También dice León Denis, la plegaria, la comunión por el pensamiento con el universo espiritual y divino es el esfuerzo del alma hacia la belleza y la verdad eternas. Mira qué cosa tan importante, ¿sí? Es la entrada por un instante en las esferas de la vida real y superior en la que no terminó. Si por el contrario nuestro pensamiento está inspirado en malos deseos, por la pasión o por la envidia, las imágenes que él crea se suceden y se acumulan en nuestro cuerpo fluídico y lo estremecen. ¿Sí? Este librito que es El problema del ser y del destino, el propio Londenis, el gran filósofo espírita, el gran codificador de la doctrina espírita, hablando de co-creador, nos dice que a través eh, de la sabiduría, del deber y del sacrificio, ¿pero qué es el sacrificio? Dormir el ego, dormir nuestro ego. Tenemos que tener un ego. El ego, hay un ego bueno y un ego malo, ¿no es cierto? Bueno, nuestro egoísmo, nuestra egolatría, tratar y pensar en esta palabra, que yo decrezca y que crezca el Cristo. ¿Qué significa con eso? Que eso decía Pablo, ¿sí? Que mi ego, mi orgullo, mi caballo desbocado, no me dañe. Al contrario, que yo lo amance, que yo lo entrene y que me sirva como instrumento de guía, como instrumento de cabalgar mi vida, es muy importante. Eso es lo principal para que la pregunta esta que me diste es lidiar con nuestros pensamientos puedan estar. No es lidiar con el pensamiento. Tenemos que lidiar con la causa. ¿Cuál es la causa de estos pensamientos destructivos? Nuestro ego. Nuestro ego nos va a hacer meter, a pisar el palito más de una vez. Nuestra egolatría sería. Nos haría pisar el palito más de una vez, como decimos en Argentina. Y eso tenemos que luchar. El estudio del Evangelio según el Espiritismo, el estudio de la espiritualidad en sí, no solo del Evangelio sobre el Espiritismo, sino de las filosofías espiritualistas, nos permiten a nosotros domar el ego, domar ese caballo desbocado, que es la pasión, mal encarada. Entonces, ¿qué tenemos que dominar? Preguntemos, hoy en mí, ¿qué tengo que dominar hoy para que este pensamiento no me destruya? ¿Qué es lo que hoy el ego, disfrazado en qué, me está haciendo meter errores? Bueno, y Juan, cuéntanos por último, ¿cuál es el papel de la intención consciente en el proceso de manifestación a través del pensamiento? Volvemos a Sí. nuestro amigo León Denis. Me encanta. Maravilloso, me parece, León Denis, sí. No hay progreso posible sin una observación de sí mismo. Estamos hablando de intención consciente. Si hacemos una intención consciente para manifestar el proceso de nuestros pensamientos, primero tenemos claridad de intención. O sea, no hay progreso posible sin una observación atenta a sí mismo.
En primer lugar, es preciso regular la vida física, reducir las necesidades materiales a lo más necesario, a fin de asegurar la salud del cuerpo, este instrumento indispensable para nuestro papel terrestre. Estamos hablando de lo que hemos diciendo siempre, cuidado con la egolatría, cuidado con nuestro ego desbocado. Disciplinar sus impresiones, sus emociones, ejercitándose en dominarlas y utilizarlas como agente de nuestro perfeccionamiento moral. Las emociones pueden ser nuestras amigas, pueden ser nuestras enemigas, pueden ser nuestras vitaminas, como pueden ser nuestro veneno. Depende de la educación. De Dion Denis habla permanentemente de educación. Nos dice después, a desprenderse de todo sentimiento de egoísmo, no basta con saber y con creer. Para tener una intención consciente, no basta con saber y con creer. Es preciso vivir lo que se cree. Es hacer penetrar en la práctica cotidiana la vida, los principios superiores que hemos adoptado. ¿Y qué nos dice, qué nos aporta Emmanuel a esto que dice León Denis? Nos habla de la voluntad, Emmanuel, y nos dice esto: allí está el departamento del deseo, donde actúan los propósitos y las aspiraciones, que acicatean los impulsos al trabajo, el departamento de la inteligencia, que amplía el patrimonio de la evolución y la cultura, el departamento de la imaginación, que atesora las riquezas de los ideales y la sensibilidad, el departamento de la memoria, que archiva el cúmulo de las experiencias y algunos otros que definen los anhelos del alma. Por encima de todos ellos, sin embargo, aparece el despacho de la voluntad. La voluntad es una gerencia esclarecida y vigilante que gobierna a cada uno de los sectores de la acción mental. Me has preguntado cuál es el papel de la intención consciente. Una voluntad consciente. Una voluntad en la cual me permita alinear mis pensamientos y mis emociones. Volvemos a lo que dice León Denis, una educación espiritualista, una educación más allá de lo material, una educación que me permita tener resultados espirituales y materiales al mismo tiempo. Un desapego a lo que es el materialismo, no lo material, el materialismo. Y una vivencia, dice, eso me quedó tan claro de León Denis, una vivencia de lo que pensamos y creemos, una vivencia de lo que pensamos y creemos. Creemos, yo soy espírita, bueno, vivo como espírita. ¿Qué vive el espírita? Cree la reencarnación, todo lo que conlleva a ser reencarnacionista. Creo la comunicación de los espíritus, todo lo que lleva a eso. ¿Qué me lleva a ese informe que me da la otra espiritista? Aplicarlo en mi vida. Los espíritus se comunican porque tienen influencia conmigo mismo y me cambian mi pensamiento. ¿Cuántas veces un ser querido o amado nos ayuda con una inspiración a algo mejor? ¿Cuántas veces los espíritus perseguidores de vidas pasadas que todavía no tienen esclarecido lo que es del tema perdón, no reconoce, no cree en nuestro cambio, porque muchas veces ellos no creen en nuestro cambio porque el que no está convencido somos nosotros? Claro. Entonces, nos inspira a errar. Ejemplo, ¿cuántas veces nos peleamos con nuestros seres, con nuestros hijos, con nuestras compañeras, compañeros, con nuestra pareja, decimos ahora, que vive con nosotros, en el cual fue por una tontería, pero ¿qué pensamiento metió esa brasa? ¿O es que yo todavía estoy tan débil mentalmente que permito que ingrese brasas para hacer un incendio con lo que yo tengo, con lo poco que logré? Es como abrir la puerta de mi casa y que me echen nafta con fuego.
Así es. Eso es la debilidad mental. Eso es Juan, mil gracias. no tener ese consciente. Qué bien, mil gracias, de verdad, se nos acabó el tiempo, pero qué buen programa. Yo creo que es un programa que para todos es importante, pues es algo que lo hacemos constantemente y muchos de nosotros no sabemos la capacidad y lo que estamos co-creando, o sea, la responsabilidad de aprender a controlar nuestros pensamientos, de sobrepasar nuestros instintos, de entender nuestros sentimientos, de lo que tenemos que estudiar. Yo diría que a los que no se han leído León Denis, léanse el último capítulo que es Las potencias del alma. Eso ayuda mucho a entender, a aprender cómo co-creamos cada uno de nosotros. Y para todos, si no se han suscrito a nuestro canal, por favor lo hagan. Si les gustó este episodio, por favor compártanlo y denle el like y así nos ayudan para que podamos llegarle a más personas. Muy bien, hasta luego y mucha paz. Chao, chao.